Buenas noches, autoridades del Ministerio del Ambiente. Somos estudiantes de la UTP y en esta oportunidad vamos a presentar una propuesta orientada a promover prácticas ecoeficientes que contribuyen al cuidado del medio ambiente. Nuestro grupo está conformado por Ospina Limachi, Jacqueline Ahí, Simeón Torres, Ricardo Arón y Canto Pérez, Yamile Shanday. Para desarrollar este trabajo, lo primero que hicimos fue calcular nuestra huella ecológica. El objetivo general de este trabajo es analizar nuestra huella ecológica y proponer acciones ecoeficientes que contribuyan a disminuir el impacto de nuestras actividades sobre el ambiente. Como objetivos específicos buscamos identificar las categorías que generan el mayor impacto ambiental según el cálculo de nuestra huella ecológica y comprender cómo nuestros hábitos diarios influyen en los resultados. Asimismo, presentamos prácticas ecoeficientes que fomentan el consumo responsable, el aprovechamiento de los recursos y la reducción de los impactos ambientales, promoviendo así un estilo de vida sostenible. Al calcular mi huella ecológica, obtuve un resultado de 4 planetas. La categoría que generó el mayor impacto fue la comida, o sea, la alimentación. Este resultado se relaciona con alguno de mis hábitos de consumo y con la generación de residuos orgánicos en casa. Muchas veces los restos de los alimentos son desechados junto con la basura común, lo que genera e incrementa la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios, y esto favorece a la emisión de los gases de efecto invernadero. Por esta razón y por muchas otras, considero importante adoptar prácticas que permitan aprovechar mejor estos residuos y disminuir el impacto ambiental que generan. La práctica ecoeficiente que propongo es el compostaje de residuos orgánicos. El compostaje consiste en transformar restos de frutas, verduras, hojas secas y entre otros residuos orgánicos en un abono natural que puede utilizarse para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento de las plantas. Esta práctica reduce mi huella ecológica porque permite a disminuir la cantidad de residuos sólidos enviados a los rellenos sanitarios y reduce la contaminación y promueve el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Para realizar esta práctica utilizaré los siguientes materiales: un balde con tapa, residuos orgánicos como cáscaras de frutas, verduras o cáscaras de huevo, tierra, hojas secas y una palita para poder mezclar. El procedimiento es el siguiente. Primero separo los residuos orgánicos de los demás residuos, luego coloco una capa de tierra, luego una capa de hojas secas dentro del recipiente y agrego finalmente los residuos orgánicos. Después vuelvo a colocar otra capa de tierra, de hojas y mezclo todo con una palita o simplemente lo dejamos así. Mantengo el recipiente en un lugar ventilado y mezclo el contenido periódicamente hasta obtener un compost oscuro y con olor a tierra, listo para ser utilizado como abono natural. En mi caso, al calcular mi huella ecológica, obtuve un resultado de 5.8 planetas, siendo la movilidad de la categoría mayor impacto. Este resultado se debe al uso frecuente de transporte motorizado para trasladarme a diferentes lugares, lo cual incrementa las emisiones de dióxido de carbono y contribuyendo al cambio climático. Por eso es importante aportar alternativas de transporte más sostenibles. La práctica ecoeficiente que propongo es utilizar la bicicleta o caminar en los trayectos cortos. Esta práctica consiste en reemplazar el transporte motorizado por medios de movilidad sostenibles, siempre que sea posible. De esta manera reducimos lo que son los emisores de gases contaminantes y mejoramos la calidad del aire y también que nos favorece a la salud de nuestra persona. Para esta práctica utilizaremos una bicicleta, un casco de seguridad, una ropa cómoda, un calzado adecuado. El procedimiento consiste en identificar los trayectos cortos, planificar rutas seguras, utilizar la bicicleta o caminar siempre que sea posible, convertir esta acción en hábito diario. En mi caso obtuve un resultado de 3.2 planetas,
siendo los bienes de consumo la categoría con mayor impacto. Esto se debe más que todo a la compra y uso frecuente de productos descartables y de envases de un solo uso, los cuales generan una mayor cantidad de residuos sólidos. Por ello, yo considero que es importante reducir el consumo innecesario y poder reutilizar los materiales siempre que sea posible. La práctica ecoeficiente que yo propongo es la reutilización de envases y el uso de bolsas reutilizables. Esto consiste en reemplazar los productos descartables por materiales que pueden utilizarse varias veces, lo cual esto reduciría así la generación de residuos. Esta práctica disminuye el consumo de nuevos recursos naturales y contribuye a reducir la contaminación ambiental. Los materiales son las bolsas reutilizables, los envases de vidrio plástico y los recipientes reciclados. El procedimiento consiste en separar los envases que aún puedan utilizarse más de una vez, reemplazar las bolsas plásticas por bolsas reutilizables y emplear estos recipientes para almacenar alimentos u otros objetos en casa. Invitamos a toda la comunidad a incorporar estas prácticas ecoeficientes en su vida diaria. Pequeñas acciones como esta, como aprovechar los residuos orgánicos, utilizar medios de transporte sostenibles y poder reutilizar materiales, pueden generar grandes cambios para proteger nuestro planeta. Si cada uno de nosotros asume este compromiso, contribuiremos a reducir nuestra huella ecológica, enfrentar el cambio climático y construir un futuro más sostenible para próximas generaciones. Para la realización de este trabajo se utilizó fuentes como el Ministerio del Ambiente del Perú, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Organización de las Naciones Unidas y la calculadora de huella ecológica, que es lo que nos brindó el docente en la clase, el Global Footprint Network.